Buenas tardes, hoy vamos a traer un tema excelente. Vamos a platicar sobre la enfermedad, pero la enfermedad desde una mirada diferente. Sí, la mirada de las constelaciones familiares. Por lo cual me gustaría que trajeras a tu mente si alguna vez te has preguntado o cuestionado el para qué tengo el día de hoy este síntoma o esta enfermedad. Es decir, si ha sido alguna enfermedad o síntoma recurrente en tu vida, que te hayas dado cuenta que te ha estado molestando, digamos, desde hace años atrás. O quizá no, a lo mejor sea algo nuevo para ti. ¿Esta enfermedad o este síntoma acaso trae algún mensaje para nosotros? ¿O simplemente fue como casualidad, ¿no? Que en este momento yo esté enferma o tenga algún síntoma. O quizá ha sido heredado, ¿verdad? De alguna generación. Podemos mirar en árboles familiares como la diabetes, la hipertensión o algunas enfermedades han sido desarrolladas desde personas atrás de nosotros. ¿Es esto acaso alguna casualidad? Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy y te invito a quedarte. Primeramente también te recuerdo el que te puedas inscribir a nuestro grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Los números van a estar aquí abajito. Tú te vas a poder agregar y en este grupo vamos a enviarte una frase sanadora que te va a ayudar cuando tú la mencionas en voz alta. También tenemos nuestra segunda fecha para constelaciones familiares grupales. Estas se llevarán a cabo el día 15 de noviembre a las 10 de la mañana. Son presenciales, ¿de acuerdo? Y bueno, pasando de esto, vamos a comenzar ahora sí de lleno con este tema. Para ello, te voy a explicar qué es la enfermedad para las constelaciones familiares o para este enfoque sistémico, qué significa, para qué está en nuestro cuerpo. Bien, la enfermedad entonces podemos darnos cuenta que tiene un origen o que puede desarrollar o podríamos pensar que es un conflicto, como si tuviéramos un problema, ¿no? Algo que en ocasiones queremos eliminar. Es como, estoy enferma de esto, ¿qué me tomo? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo lo quito? Y la enfermedad va a venir a nuestro cuerpo para brindarnos un mensaje. ¿Qué mensaje es? Este mensaje dependerá de la enfermedad, el síntoma, en qué parte de nuestro cuerpo se encuentra. Pero entonces la enfermedad en sí es como una nueva oportunidad para conectarnos a la vida y para mirar las cosas de un modo diferente. Nos vamos a dar cuenta que dependiendo la enfermedad o el síntoma que tengamos, la invitación que ella nos está dando. Miren, en ocasiones nosotros vamos hacia la vida, ¿verdad? O debemos ir hacia la vida, es decir, hacia enfrente, hacia el presente. Pero hay cosas que nos distraen, situaciones o conflictos que nos sacan de ese lugar. Pues así es la vida, es totalmente ondulatoria, ¿verdad? No es totalmente recta. Por lo cual, en ocasiones, conflictos, situaciones personales, algo que estamos viviendo con nuestra pareja, alguna emoción que no pude decir, que tengo reprimida, algo que viví, que no sé la forma en cómo expresarlo, que no tengo los recursos o las herramientas para salir de ahí, entonces lo atrapo, ¿no? Mi cuerpo queda atrapado en él. Y entonces este síntoma va a venir a decirme, oye, por ahí no es para ti. Ese camino que estás agarrando, esa actitud que tienes, ese odio, ese resentimiento, ese rencor, ese miedo, te está generando algo. Por lo cual se prende como en los carros, ¿verdad? Una alerta, como una alerta que nos dice, para y mira las cosas que te están ocurriendo y hazlo diferente. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de parar, elegimos tomarnos algo que nos calme, que nos tranquilice, un calmante, un medicamento, que a veces ni siquiera vamos con el médico, ¿verdad? Nos lo agarramos de ahí y elegimos quitar ese dolor. Y no nos preguntamos el por qué me dio, para qué me dio, en qué momento, qué me quiso avisar, qué hubiera pasado, qué estaría pasando conmigo si es que este síntoma no hubiera llegado a mí hoy, ¿no? ¿De qué me está previniendo? No nos detenemos en ese momento. En ocasiones sí, y en ocasiones no lo hacemos. Solo queremos calmarnos, tranquilizar ese dolor, tranquilizar, como anestesiar lo que nos está pasando, ¿verdad? Ahora, enfermedad o este síntoma, como bien ya lo dijimos, tiene esa misión, que es la misión de volvernos a encaminar hacia la vida, de volvernos a llevar a ella. Y podrías decir, oye Yael, pero ¿cómo es que una enfermedad o algo doloroso me traiga a la vida si pareciera que al contrario, ¿no? Me está llevando a otro lugar?
Bien, lo primero que esta enfermedad nos va a ayudar es a estar en el presente. Porque si tú te das cuenta, en el momento en el que sientes un dolor o un síntoma o te sientes enfermo, te trae al presente. Es decir, que hoy sí tú eres consciente de en dónde estás, que te duele, de que estás enfermo, qué parte del cuerpo te lastima, qué te molesta, qué puedes comer, qué no. Gracias a ello estás presente y eso es lo que busca la enfermedad, traernos a este momento presente, vivir conectados en el aquí y en el ahora, cuando hemos elegido ya no estar presentes. Por ello ella nos trae para nos vuelve a centrar, ¿sí? Ese es uno de sus mensajes. La realidad es que trae muchos, vamos a ir como desglosando los principales, los más importantes, pero ese es uno de ellos. Y quiero que observes en ti, ¿qué sentido te hace ahora? O si para ti es real, es válido o no el darte cuenta, o si cambia en algo el darte cuenta que la enfermedad no es casualidad, no es que pescaste un virus o pescaste algo, no es así, sino que ella está trayéndote un mensaje. ¿Eso para ti tiene sentido? Esa es como una invitación que te hago a pensar o a reflexionar si lo habías pensado o meditado antes así. Si también para ti es así, que la enfermedad como tal nos abre, ¿no? Es como un abre puertas para hacer las cosas diferente. Es como una invitación de la vida para ti, para volver a colocarte en el lugar que te corresponde y hacer las cosas como te corresponden a ti. Bien, entonces estos son algunos de los porqués o para qué la enfermedad se encuentra aquí. Algo contrario a ello, a la enfermedad, pues es la salud, ¿verdad? ¿Y qué es la salud? La salud entonces es un regalo. La salud es un regalo dado para nosotros, ¿verdad? Es un regalo que nosotros podemos recibir, atesorar, para que cuando entonces venga la enfermedad, sepamos cómo se siente estar en salud y en enfermedad. Y al estar en la vida, las dos energías son necesarias, en ocasiones una y en ocasiones otra. El atesorar como la enfermedad, como la salud, nos hace no ver nada de forma negativa. Recordándote que desde la mirada de constelaciones familiares es muy importante el estar en el sí a todo como es, estar en poder aceptar, en poder asentir. Entonces, así como soy muy feliz y asiento cuando estoy en total y plena salud, también esta capacidad de poder asentir y sentirme cómoda, quizá con la enfermedad, va a ser un parteaguas diferente. Y ahorita vamos a ver el por qué sentirme cómoda o a qué me refiero con sentirme cómoda. Bien, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un síntoma o alguna enfermedad y elegimos ir un paso más allá, que no va a ser solamente bloquear el dolor, podríamos actuar desde el adulto. ¿Qué significa eso? El adulto, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona adulta? Se da cuenta de lo que está sucediendo, de qué te duele, dónde te duele, por qué te duele. Y después, en consonancia con eso, actúa, ¿verdad? Va a ser congruente. Por ejemplo, si a ti te duele tu muela, entonces, o tienes una caries, si quizá tu dolor es bien bajito, quizá solo vayas y te cepilles los dientes, a lo mejor te tomes un desinflamante. Pero si tu dolor es muy severo, probablemente acudas a la consulta, ¿verdad?, del dentista y entonces él haga un procedimiento contigo. Como el dolor es severo para ti en ese momento, no te importa lo que tenga que hacer o el dinero que vaya a costar. Si lo tienes, vas a hacerlo porque es algo que ya no quieres tener. Eso lo estás haciendo en ese momento presente, quizá desde el adulto, quizá no. Ahora, cuando tienes un síntoma o una enfermedad, sería lo mismo, ¿verdad? El asistir, acudir al médico o al lugar en el que me vayan a ayudar con lo que estoy sintiendo ahora. Eso es adulto. En ocasiones no lo hacemos así. Y me gustaría que te cuestionaras, ¿cuánto tiempo llevas con tu síntoma? Porque hay una diferencia entre síntoma y enfermedad, ¿verdad? El síntoma a veces es uno, y a veces es muy leve y por eso no hacemos nada. Por ejemplo, puedo tener un síntoma de que mi cabello se cae, ¿no? Se me caían 20 cabellos, pero ahora veo que se me cae a puños, pero ya no hago nada por ello. Puedo tener el síntoma de que antier o anteayer veía muy bien, pero yo observo que ya no veo tan bien como veía antes. Puedo tener a lo mejor un síntoma de que cierta comida me inflama o me duele el estómago o tengo acidez. O puedo tener un síntoma de que cuando duermo del lado derecho quizá me duele aquí, ¿no? El cuello, la cervical. Pero no hago nada. Eso no es adulto. Lo adulto es que en el momento en el que yo me doy cuenta, hago algo con ello.
¿no? Como te decía, ir al médico o acudir a un lugar especializado para que nos ayuden a tratar ello. Cuando no lo hacemos, hay que revisar por qué es. Primera, porque no le doy importancia, quiere decir que yo no me siento importante, o porque considero que no es tan grave. Entonces, para ti, ¿qué sí es grave, no? O sea, cuando tú sí vas, cuando estás a un grito de ya no poder, o cuando ya es muy grave, ¿verdad? Cuando para ti es grave. Y también mide cuando sí llevas a tu hijo, a tu esposo o a tu mamá al médico. Porque a veces a nosotros mismos es como de que, no, yo estoy bien. Pero cuando mi hijo tiene una gripita, se le sale el moquito o a él sí le duele aquí el cuello, al otro día, ¿verdad? Estamos en el pediatra para poderle ayudar. ¿Por qué él sí y por qué tú no? Entonces también esta parte del síntoma de la enfermedad puede tener que ver con esta parte de desatenderme a mí misma. Y aquí, ¿qué tiene que ver en lo sistémico o en los órdenes o en las fuerzas del amor? Pues que si tú no estás para ti, que si tú no te estás brindando a ti, no podemos brindar a los demás, ¿vale? Eso es un paso muy importante. Bien, ahora, ya que hemos identificado estas situaciones del por qué, para qué está la enfermedad, de que hay síntoma, de que hay enfermedad y de que desde el adulto correspondería ir a hacer algo diferente, vamos a mirar qué mensajes nos puede dar la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo cuando en mí ya hay una enfermedad? Bueno, vamos a mirar que hay la enfermedad en sí y también está la enfermedad de resolución, o como los síntomas de resolución. Cuando estamos en un conflicto, ¿verdad?, o en la enfermedad en sí, vamos a tener ciertos síntomas, pero también van a haber enfermedades de resolución. Esto es un ciclo, y para que haya un ciclo quiere decir que hay un inicio y hay un fin. Está el inicio del síntoma de la enfermedad, de lo que me está sucediendo, pero también se va a cerrar a través de este final. Y podemos tomar ciertas enfermedades de resolución, como cuáles: la gripa, la temperatura, tener como cierto tipo de sudor, a lo mejor sentirnos un poquito temblorosos, tiene que ver con enfermedades o con síntomas de resolución, incluso también el vómito, ¿no? Cuando hemos atravesado algo que acabamos de solucionar, un conflicto interno, o hemos hablado con alguien algo que nos costaba mucho decir, entonces cuando lo liberamos, nuestro cuerpo va a tener un síntoma o va a tomar una posible enfermedad. La diferencia es que la enfermedad en sí, cuando no está solucionada, sino cuando nos está trayendo un mensaje, dura más tiempo. Y el síntoma o la enfermedad de resolución es breve. Puede ser de un día, de una hora, de 2, de 3 días. No es una enfermedad muy larga y nos vamos a ir sintiendo mejor. Nos damos cuenta que estamos en la resolución porque también ya no vuelve. Ahí se quedó, ¿no? La hemos integrado, la hemos sanado, la hemos dejado ir. Esa es la diferencia. Entonces, ¿tú te has dado cuenta que tu cuerpo te ha traído alguna enfermedad o ha pasado por alguna etapa de resolución? Y si es así, escríbelo en los comentarios. Bien, ahora, el inicio de la enfermedad, también en dónde se encuentra, desde lo sistémico. Número 1, en los rechazos. En el rechazo. Te recuerdo bien sobre las polaridades, ¿verdad? Que es el sí, el no, el aceptar y el rechazar. Entonces, el rechazo es una polaridad a la aceptación. Nosotros, como adultos, sería importante que estuviéramos en la aceptación. ¿En la aceptación a qué? En la aceptación a todo como es, en la aceptación al presente, en la aceptación a vivir en el ahora, en la aceptación a mis propias emociones, a mis sensaciones, en la aceptación a mi cuerpo, en esa aceptación. Cuando yo estoy en esa aceptación o en la aceptación del conflicto, entonces estaré más sana. A medida que yo estoy en la polaridad contraria, que sería en el rechazo, cuando yo estoy rechazando lo que me pasa, rechazo mi trabajo, rechazo mi vida, rechazo mi jefe, rechazo mi salario, rechazo mi familia, rechazo mi cuerpo, cuando estoy en todo esto contrario que es el rechazo, entonces me acerco a la enfermedad por estar solamente en el rechazo. Identifica, tú que estás de ese lado, si alguna vez o en algún momento este rechazo te ha traído algún síntoma. Y si es así, ¿cuál ha sido? Bien, el segundo,
va a ser la forma en la que gestionamos o no gestionamos o hacemos algo con nuestras emociones. Es decir, el cómo las reprimimos o si las reprimimos. Fíjate que cuando nosotros no sabemos cómo decir lo que sentimos, cuando nos atrapamos en las tripas, ese coraje, ese rencor, ese resentimiento, ese miedo, se acomoda en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo requiere expresarlo. Como no tenemos la capacidad de hacerlo verbalmente, a lo mejor escrito, quizá a través de la música, de la poesía o de alguna forma que venga bien a nuestro cuerpo, entonces él la va a tomar y la va a integrar en el cuerpo a través de un síntoma. ¿Te has dado cuenta tú cuando te angustias? ¿En dónde sientes tu angustia? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Te has dado cuenta tú cuando estás triste? ¿En dónde sientes la tristeza? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes cuando te enojas muy fuerte? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes la preocupación por algo o por alguien? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes la alegría inmensa? ¿Te has dado cuenta de ello? Cuando nos damos cuenta y vamos teniendo esa conciencia corporal de decir, ok, cuando yo estoy preocupado, siento algo aquí, cuando estoy nerviosa, lo siento aquí en mi lado derecho, en la costilla, cuando estoy tranquila y en calma, siento una respiración completa. ¿Cómo te sientes? Cuando lo empiezas a identificar, entonces cuando te sobreviene una emoción que no sabes cómo controlar o gestionar o qué hacer o qué decir, en tu cuerpo sentirás, te dará como esta alerta, ¿no? Tu cuerpo va a decir, estamos sintiendo miedo, estamos sintiendo alegría, estamos sintiendo desesperanza. Es algo que vas a encontrar en tu cuerpo y vas a tener la capacidad de decir. Cuando no es así y no tenemos estas herramientas o realmente preferimos reprimir, entonces vamos a ir a través del tiempo consolidando un síntoma o una enfermedad. Claramente no es con una sola vez o con 2 o con 3. Esto sucede cuando es algo muy repetitivo. Si llevo 1 año o 2 o 3 o 4 o mucho tiempo reprimiendo esta sensación, esto que quiero decir, entonces es cuando vamos a desarrollar el síntoma o la enfermedad a través de la repetición. Bien, no con una vez o con 2, sino con varias veces que nos hemos reprimido. Bien, entonces esta es la segunda forma sistémica en la que podemos encontrar que estamos atravesando o el por qué o para qué estamos atravesando una enfermedad. Otra forma que quizá no la conocías y te la voy a presentar el día de hoy es por el rechazo a mamá o a papá. Y mira, te voy a explicar por qué. Las enfermedades físicas, todas las enfermedades físicas que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, con lo que podemos tocar o palpar, tienen que ver con nuestro rechazo a esta energía o a esta figura de mamá. Pero entonces nuestras enfermedades, síntomas o situaciones que tienen que ver con lo mental van a tener que ver con nuestro rechazo a la figura de papá. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en la pérdida de la salud o cuando la hemos perdido, el cuerpo, el sistema, lo transgeneracional nos manda el mensaje de, oye, revisa cómo está tu aceptación, cómo estás tú hoy en vínculo, en relación con la figura de mamá y con la figura de papá. Ese es el mensaje que nos está brindando, ¿sí? Es el mensaje o la invitación que nos está dando la enfermedad este día. Entonces, cuando estamos en una enfermedad, ya sea de tipo mental, llámala depresión, ansiedad, cualquier tipo que tenga que ver con la mente, psíquica, psiquiátrica, psicológica, o cuando estamos en alguna enfermedad física, va a tener que ver con nuestro rechazo a mamá o a lo que ella fue o a lo que ella es en este momento presente, ¿sí? Revísate el día de hoy, cómo te encuentras con ello. ¿En qué lugar hoy en el presente tienes más síntomas? ¿En el lado o en lo que tiene que ver con papá o con mamá o combinado? Y si consideras que tiene que ver contigo o viene de más atrás, es decir, que es algo que se ha venido repitiendo de generación en generación consecutivamente. Bien, otra forma otro mensaje que nos quiere dar la enfermedad es una propuesta a poder
sanar, mirar estos vínculos. Y también por lo que podríamos estar en el presente recibiendo o teniendo alguna enfermedad es a través o por los excluidos. Te recuerdo nuevamente quiénes son los excluidos. Los excluidos son las personas a las que tú de forma deliberadamente has elegido cerrar el corazón. Nosotros tenemos en nuestras historias familiares muchos excluidos. De hecho, la mayor parte de constelaciones individuales o grupales que se realizan, vamos a observar que hay exclusión. La exclusión entonces es a lo que yo le cierro el corazón. Pueden ser personas, situaciones, pueden ser cosas, ¿no? Pueden ser lugares, pueden ser muchas situaciones diversas. Pero vámonos a empezar por las personas. ¿A qué personas les podemos cerrar el corazón? Bueno, generalmente es a personas que nosotros no amamos o que no comulgan con nuestras ideas. Podríamos decir, yo excluyo o a mí no me gusta hablar o yo le cierro el corazón a las personas mentirosas o a las personas que traicionan o a las personas que no son fieles, por ejemplo. Pero también podríamos hacerlo incluso con gente de nuestra familia, ¿no? Como algunas tías, abuelas, hermanas que elegimos cerrar el corazón. También la exclusión puede estar en parejas anteriores. Si tú ya te divorciaste una vez o dos o tres o has tenido parejas importantes en el pasado y les has cerrado el corazón, es decir, las excluyes, ni siquiera las nombras, ¿no? Hasta les ponemos un apodo para no hablar de esta persona, ahí tenemos el corazón cerrado y ella está excluida. También excluimos personas no nacidas, ¿sí? Es decir, que si estuvimos embarazadas y no nació nuestro bebé, por lo que haya sido, también él o ella está excluido. Estas exclusiones en el sistema familiar son peligrosas y al sistema familiar no le gustan. Ellos desean, o esta alma familiar desea, que todos pertenezcan, que se hable de todos. Cuando no sucede así, entonces va a traer una enfermedad o un síntoma para que eso salga a la luz, ¿verdad? Y cuando en nuestro sistema familiar ha habido, por ejemplo, ¿verdad?, muchos abortos o bebés no nacidos, entonces hablamos de que esas mujeres van a ir desarrollando enfermedades que tienen que ver con la matriz. Quizá ellas van a tener el ovario poliquístico o alguna situación en la matriz. Y nos están brindando este mensaje de, oye, revisa en tu árbol las mujeres del sistema familiar que vinieron antes y que han tenido bebés, que los han guardado, pero por cualquier situación han sido abortados y no se habla de ellos. Se mantienen como un secreto familiar. Bien. Entonces, estos excluidos también, o estas exclusiones, nos muestran la enfermedad. Es lo que la enfermedad nos viene a mostrar. ¿Y qué es lo que ella desea? Que los miremos, que les demos un lugar, y cuando lo hacemos, esa enfermedad probablemente ya se pueda retirar de nosotros, de nosotras en nuestra historia familiar. Bien. Entonces, llevamos hasta el momento, ¿verdad?, que razones o situaciones o lo que nos viene a mostrar la enfermedad es traernos al presente, al autocuidado, que podamos mirar a mamá, que podamos sanar e integrar también con papá, que miremos quiénes son los excluidos de nuestro sistema familiar y también podríamos adquirir ciertas enfermedades de generación en generación. Esto tú lo vas a observar en tu árbol familiar cuando te hacen tu historia médica y te preguntan si tu enfermedad ya la ha tenido alguien de tu árbol y contestas sí, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Ahí podemos notar que es una enfermedad transgeneracional y que lo que te está invitando a ti, ¿verdad? Si es que hoy estás aquí y te llama la atención o has hecho algo diferente para poderlo mirar, para poderlo integrar o sanar, entonces lo que te está diciendo es, hey, hay algo que está sucediendo desde tal generación para que tú hoy lo mires y tú lo integres. Y fíjate también algo interesante es que aunque en tu familia esté esa enfermedad, no siempre se desarrolla, ¿no? No se desarrolla en ti si es que tú estás en el asentimiento, no en el rechazo. Si tienes una relación, un vínculo sano con tus padres, si tratas de incluir a todos los excluidos, de estar en el presente, de estar en la gratitud, en el asentimiento, probablemente tú ya tengas alguna detección de alguna enfermedad, pero no se desarrolle en ti o no tengas ningún síntoma. Es porque las cosas las estás haciendo de forma diferente.
El conocer también nuestras emociones, el por qué las reprimo, cuándo las reprimo, cómo las reprimo, hablamos también que va a ser una forma importante de darnos cuenta lo que el cuerpo nos quiere decir. Y bueno, hasta aquí entonces hemos hablado sobre el mensaje de la enfermedad en nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre cómo es que podríamos, ya que hemos identificado la enfermedad que tenemos, ya la conocemos, sabemos el síntoma, cómo podemos despedirla, ¿verdad? Cómo podemos quizá hacer que ella ya tomar ese mensaje y que ella se pueda retirar de nosotros. Bien, entonces, una vez que nos hemos dado cuenta o que sabemos o tenemos un diagnóstico de la enfermedad que tenemos, la vamos a desintegrar o la vamos a desmenuzar en síntomas. Si, por ejemplo, a ti te duele la cabeza o tú tienes migraña, esa es la enfermedad. La enfermedad es la migraña como tal, pero esa migraña tiene síntomas. ¿Cuáles son para ti? Quizás sea dolor intenso, a lo mejor sea que la luz te duele en los ojos, quizás sean vómitos, náuseas, mareos, a lo mejor insomnio. Y fíjate cómo de una enfermedad ya tenemos 6 síntomas, ¿no? Entonces, cada enfermedad va a tener diversos síntomas. En tu cuaderno o en un audio, ¿verdad? Vas a desenmascarar, vas a mirar, vas a desmenuzar cada síntoma propio que tiene tu enfermedad. Ahora que los ves todos desmenuzados, vas a darte cuenta cuáles son de origen mental, emocional, psíquico y cuáles son de tu cuerpo, para que puedas diferenciar si hay que trabajar más con integrar a papá o a mamá. Ahora que lo hiciste, que te das cuenta si tienen que ver más con papá o con mamá, vas a poder entonces comenzar a trabajar con cada uno de estos síntomas de forma separada, ¿sí? Ya sé que lo puedas hacer tú o puedas acercarte y solicitar una constelación familiar. ¿Cómo es que la constelación te va a ayudar o te puede ayudar a mirar este conflicto? Bien, cuando tú llegas con tu constelador, consteladora y le dices el síntoma o la enfermedad que tienes, vamos a ocupar un representante para cada síntoma, ¿no? En este caso, todos los que acabamos de decir. Y vamos a observar con quién o con qué están implicados. Puede ser justo con tu mamá, con tu papá, con un ancestro, con el excluido, con tu rechazo a la vida, con emociones que tú no has sabido cómo gestionar. Y ellos, cuando ya no tengan un mensaje que darte porque tú lo estás tomando, van a tomar su lugar, es decir, se van a sentar o te van a dar el mensaje que te tienen que dar. Y quedará contigo entonces solamente el mensaje que sea necesario recibir. Probablemente después de ese movimiento, de esa constelación, la enfermedad o varios síntomas ya no tengan que estar contigo. Funciona mucho como cuando se trabajan o se constelan las emociones que no queremos con nosotros, como por ejemplo cuando constelamos el miedo, constelamos como el nerviosismo, y es algo que ya no queremos tener, pero nos damos cuenta que es necesario, ¿verdad? Que el miedo es necesario y lo que hacemos nada más es darle la frase al miedo de: gracias por estar conmigo, gracias por lo que me muestras, pero por ahora yo puedo hacerlo, ¿no? Y quédate conmigo el tiempo que sea necesario. Entonces nos damos cuenta que el miedo va a ser una emoción necesaria que está conmigo, que va a salir en algún momento en el que sea necesario, pero ya no va a ser más grande que yo, ya no va a ser el que me va a mover, ¿no? Ya no va a ser a partir de ese miedo, sino a partir de mi yo adulto. Pero no lo elimino, es necesario. Asimismo, sucede con el síntoma o la enfermedad. No sabemos, no conocemos si toda la enfermedad o los síntomas se vayan a retirar en el momento inmediato de la constelación, pero sí sabemos y notamos una mejoría, una tranquilidad, un poder darnos cuenta el mensaje que me está dando y nos va a volver a acercar y alinear a nuestra vida y a recuperar nuestra salud. Y algo importante es que la salud que recuperamos no va a ser la misma que la salud anterior, va a ser una salud diferente, más presente, más puntual, que nos va a haber ayudado a tener más empatía. Vamos a estar más en el agradecimiento y en el amor, porque claramente no somos las mismas personas antes de una enfermedad a después. Ahora yo puedo comprender a las personas que les duele la cabeza, que les duele el estómago, que se enfermaron de tos, de gripa, porque yo lo tuve. Cuando no lo hemos padecido, pues es algo que no podríamos entender o comprender. Por lo cual, esta recuperación de la salud va a ser diferente a la vez anterior.
Ahora podemos mirar que la enfermedad no es un enemigo, sino que nos trae algún mensaje. Y de algunos que acabamos de dar ahorita, que pudieras mirar si alguno de ellos te hace sentido y de qué forma lo puedes mirar, agradecer para que puedas ahora sí resolver. Y que esta enfermedad quede en el lugar que le corresponde y tú puedas seguir avanzando hacia la vida. Esta visión sistémica lo que hace es darnos cuenta, a invitarnos qué es lo que la enfermedad quiere que yo vea el día de hoy, qué es lo que decide o qué es lo que yo voy a decidir hacer diferente a otras personas de atrás. Nos invita también a estar más presentes, más en el adulto y teniendo conciencia de nuestra propia corporalidad. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cuándo lo siento? ¿Qué reprimo? ¿Qué no he dicho? ¿Con quién tengo una plática pendiente? ¿Desde cuándo estoy que le digo lo que siento, lo que pienso a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, pero no me atrevo porque tengo mucho miedo? ¿Desde cuándo estoy que voy a revisarme tal síntoma, situación al médico, pero lo dejo para después? En el momento en el que yo me hago cargo de mis emociones, de mis sensaciones y me acerco con el otro y conmigo misma, ¿verdad? Desde mi adulto voy a poder salir de ese lugar. Ahora, si nos damos cuenta que este síntoma o esta enfermedad es transgeneracional, o sea que viene de atrás, no significa que vamos a culpar o que vamos a victimizarnos de que personas de atrás nos las trajeron, porque no es así. Recuerda que nosotros, ¿verdad? Desde nuestro amor infantil, desde nuestro amor ciego, dijimos: querida mamá, querida abuela, yo lo llevo por ti, yo tomo esa enfermedad por ti, tú no te preocupes, yo lo hago. Y esto mismo también pasa cuando nos enfermamos de niños, ¿no? Hay enfermedades que tienen que ver solamente con las infancias y hay enfermedades que no son de niños, que parecieran de adultos, que toman ellos por nosotros en este amor ciego o este amor infantil. Por lo cual es que tú toma lo que a ti te corresponde y permite y deja a los de atrás que vivan y que tomen lo suyo, lo que a ellos le corresponde. Y entonces sí vamos a poder tomar o cerrar este círculo completo de la enfermedad y quizá encontrarnos nada más con algún síntoma de que algo estamos restaurando o dejando atrás. Continuar con la vida con salud, con plenitud, y cuando volvamos a enfermar, hacer lo mismo, mirar qué mensaje me da esa enfermedad. Espero que esta sesión de hoy nos haya traído a la conciencia y también a darnos cuenta de que nuestro cuerpo siempre nos trae un mensaje. Bien, te recuerdo entonces que el 15 de noviembre a las 10 de la mañana tenemos sesión de constelaciones familiares grupales, si te quieres inscribir, donde también te brindamos mensajes, frases de sanación, frases de constelaciones familiares que te pueden ayudar a estar más en el presente. Muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo, gracias por sus preguntitas. Si tienen otra pregunta, otro tema que les gustaría que platiquemos, escríbelo en los comentarios y lo tomamos en cuenta. Hasta luego.